19 beneficios a empleados, al señor Rodrigo Corominas. Él es socio líder de servicios actuarios de la práctica de beneficios para empleados en KPMG México. Cuenta con 17 años de experiencia en el área. Además de esto, es licenciado en actuario, graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene un diplomado en seguros. Es actuario certificado en pasivos laborales por el Colegio Nacional de Actuarios. Es miembro del Colegio Nacional de Actuarios y además es vicepresidente de la AMAC del 2018 al 2020. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco de antemano al Colegio de Contadores por esta invitación. Creo que es un tema interesante, es un tema que creo que es importante que tengamos un conocimiento general de lo que se trata esta norma de contabilidad para registrar todo aquel beneficio para empleado que se les da a los colaboradores en diferentes momentos de su vida laboral en las organizaciones. Es un tema algo técnico, procuraré en la medida de lo posible ser lo más claro que se pueda, pero con toda confianza me pueden interrumpir a lo largo de la presentación y trataré de reforzar esa explicación. Y por el grado de tecnicismo también haremos algunos ejemplos prácticos para que podamos aterrizar. Por lo general este tema lo vemos en la práctica actuarial, porque hay muchas proyecciones, estadísticas, probabilidades. No pretendemos con este curso hacerlos actuarios a todos, ni mucho menos, pero repito, que sí tengamos, que al finalizar este curso tengamos las herramientas suficientes para poder detectar si en nuestras compañías existe algún tema relacionado que pueda potencializar un registro concerniente a la NIC 19, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar el curso. Y pues bueno, no sé que los de atrás por lo general no quieren estar aquí adelante por las preguntas que les pueda yo hacer, pero aquí tenemos lugar por cualquier cosa, porque no sé si se alcance a apreciar muy bien todo el material, ¿no? De cualquier forma, les estaremos compartiendo el material a través del Colegio de Contadores para que no pierdan cuidado en tomar tantas notas relacionadas al material, porque eso lo van a tener ustedes, ¿sí? como referencia. ¿Qué es lo que vamos a ver en este par de horas? El contenido es un poco amplio. Evidentemente vamos a ver una definición de qué es un pasivo laboral con base a las definiciones de la NIC 19, la definición de una evaluación actuarial, qué es lo que hay detrás de un cálculo en donde tenemos que estimar el pasivo laboral en el largo plazo, qué tipo de beneficios se tendrían que estar reconociendo bajo esta norma, cuáles no. Evidentemente, una vez que se definan qué beneficios tenemos que reconocer, pues tenemos que establecer los mecanismos o los supuestos que tenemos que utilizar para hacer nuestra mejor estimación posible, como son hipótesis actuariales. ¿Sí? La NIC, como les comentaba, maneja conceptos técnicos, actuariales, que vamos a tratar de aclarar y de explicar. Luego viene la parte contable, los conceptos particulares que menciona la NIC 19, el tratamiento contable. Habrá algunos ejemplos y evidentemente algunos temas importantes a considerar que hemos visto suceden el día a día. Entonces, ¿qué es un pasivo laboral? Un pasivo laboral, pues de alguna manera es toda obligación que tiene una empresa de pagar un beneficio con sus colaboradores, con sus empleados, pero que el pago es incierto, ¿sí? Entonces está la organización, hay una remuneración, hay una promesa de pago hacia los colaboradores.
El tema del pasivo laboral, evidentemente hay muchos beneficios que se pueden pagar. El propio salario es una promesa de pago al momento de cumplir una jornada laboral, ya sea quincenal, mensual, y se le otorga el pago. Sin embargo, no es un pasivo de largo plazo, porque eso se va devengando en el muy corto plazo y realmente no requiere un estudio actuarial, ¿no? Es algo muy sencillo. X número de meses se le hace una nivelación salarial por algún incremento, por alguna promoción y nada más, ¿no? Pero en el tema de los pasivos laborales, repito, es un pago incierto porque estos beneficios están sujetos a ciertas eventualidades que le puede ocurrir al colaborador durante su vida activa en la compañía, en la organización, como puede ser fallecimiento, ¿no? Todos estamos expuestos a esta eventualidad, a la rotación. Rotación nos referimos a la salida voluntaria o involuntaria del colaborador, que es de las hipótesis más importantes ya una vez que nos metemos a la materia del cálculo. Viene la parte de invalidez, cuando esta invalidez no nos permite regresar a la vida activa. Y evidentemente una vez que concluyamos nuestra vida activa y una vez alcanzada una edad de retiro, una edad de jubilación para pensionarnos, pues ahí concluimos nuestra relación laboral y al final eso es una causa de salida de la organización, ¿no? Entonces tenemos todas estas eventualidades que es por ello que no sabemos o las organizaciones no tienen la certeza de cuándo van a pagar el beneficio. Y por lo tanto, no vamos a saber con exactitud cuánto vamos a pagar, porque lo podemos pagar en 2 años, en 5 años, en 10 años. Entonces no sabemos realmente con certeza cuánto se les va a pagar, cuándo va a ocurrir esa eventualidad. Y en caso de que se llegara a pagar pensiones, una vez que se jubile el colaborador, tampoco sabemos el número de años que vamos a tener que afrontar los pagos mensuales. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de vida que con los cálculos actuales podemos establecer un número de años probables que viva el colaborador, pero habrá personas que superen esa expectativa de vida o habrá personas que fallezcan de manera anticipada a esa expectativa de vida. Entonces todo eso es incierto y por eso todas estas variables las metemos a una licuadora, ¿no? Las combinamos y obtenemos las probabilidades de que los empleados permanezcan en las organizaciones. Y dependerá de cada colaborador incrementar o disminuir esa probabilidad en función de sus características. Les voy a poner un ejemplo. Hablando de la rotación, no es lo mismo una probabilidad o la permanencia de un colaborador que tenga 40 años de edad recién ingresado a la organización, que a lo mejor un colaborador de la misma edad, pero con 10 años ya de servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje del que tiene 10 años en la organización, pues ya la cubrió. El que apenas está ingresando, está experimentando realmente si va a cumplir las expectativas, ¿no? Entonces, sí, dependiendo de la edad de cada uno, y también hay una correlación con la antigüedad, la probabilidad puede incrementar o decrecer en función de estas características, ¿sí? Bien, entonces vamos a definir ya más puntualmente qué es una evaluación actuarial y cuál es la finalidad que persigue la norma contable para estos efectos. Una evaluación actuarial, no repito, los beneficios contingentes tienen un impacto financiero para las empresas. Y uno de los motivos por los cuales la norma nos establece estos cálculos es precisamente para darle mayor certidumbre, para poder nivelar un costo en lugar de esperar a que los eventos se presenten
y podamos tener impactos en los resultados de ese ejercicio de manera importante, ¿no? Es como un poco los seguros, ¿no? Los seguros lo que hacen es pagamos unas primas, ¿no? Una prima nivelada, y en el momento que ocurre el siniestro, pues bueno, ahí es donde entra la aseguradora y nos hace el pago del siniestro. Y yo creo que con eso también pongo otro ejemplo, ¿no? Hay muchos seguros que dirán, o algunos beneficios como seguros de vida, que vamos a ver que no son sujetos a este tipo de cálculos actuariales bajo esta norma. Y a lo mejor esto rompe completamente con la definición que yo les daba hace unos momentos, ¿no? Es incierto, no sabemos cuándo lo vamos a pagar, no sabemos el monto que lo vamos a pagar. ¿Por qué no cuantificarlo? ¿No? Porque pues, un seguro de vida es al momento en que fallece el colaborador, ¿no? Y no sabemos cuándo puede ocurrir esa eventualidad, ni el monto de la suma asegurada, porque puede depender ya sea de un monto que se va actualizando a través de los años o en función del salario de cada colaborador, ¿no? El tema aquí, la diferencia, es que existe precisamente en el mercado asegurador compañías que asumen ese riesgo y que por lo general las compañías pagan unas primas para transferir el riesgo de ese pasivo. Están transfiriendo el pasivo, no quiere decir que no hay un pasivo, el tema es que están transfiriendo ese pasivo a una aseguradora. Hoy en día no hay en el sector asegurador, al menos hasta donde yo conozco, una compañía que esté dispuesta a absorber los pasivos laborales de las compañías, ¿sí? Como ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, la evaluación actuarial, la intención es precisamente ir reservando paulatinamente, ya sea a través de reservas contables, registradas en los libros de las compañías, o a través de fondos financiados, líquidos, para hacer frente a esta obligación futura. Y una evaluación actuarial es una cuantificación de estos pasivos laborales a través de un método de financiamiento, como les comentábamos, que la NIC 19 cataloga, y no sé si algunos lo han escuchado, el método de crédito unitario proyectado. Ahorita vamos a explicar con mayor detenimiento en qué consiste ese método, pero en general es que las compañías reconozcan hoy los servicios ya devengados que tienen los trabajadores al momento o a la fecha de emisión de los estados financieros, es decir, el último año, vamos a suponer 31 de diciembre de 2018. Sí vamos a hacer proyecciones en el largo plazo, pero con los años de servicio que el colaborador tenga a esa fecha. Sería ilógico pensar que las compañías tuvieran que reconocer años futuros de servicio cuando no sabemos si el colaborador va a permanecer en la compañía, ¿sí? Entonces, paulatinamente, vamos a ir reconociendo poco a poco, a través del resultado y abonando a nuestra reserva, para constituir esta reserva laboral, ¿no? Entonces, una empresa de reciente creación, de alguna manera es lo óptimo que en ese momento empieza a reconocer los pasivos laborales, porque el impacto se minimiza, porque los colaboradores no tendrán más que un año de servicios, ¿sí? El tema que nos hemos encontrado es que, como pueden pensar que son inmateriales porque tienen un año de servicio, 2 años de servicio los colaboradores, pues el monto del pasivo puede minimizarse. El único problema es que cuando a lo mejor los colaboradores ya tengan 4 o 5 años de servicio, queramos reconocer el pasivo, evidentemente vamos a tener que reconocer en ese momento en donde adoptemos la norma contable, en ese ejercicio, todos los años pasados que ya tienen los empleados. Y antes las normas nos permitían amortizar hacia adelante el impacto de ese pasivo laboral cuando se adoptara la norma. ¿Por qué? Porque es un beneficio que vamos a pagar en el mediano, largo plazo. Pero las normas han cambiado y ya son mucho más, yo no diría agresivas, pero sí conservadoras, en el sentido de darle al lector de los estados financieros la obligación
que potencialmente tiene esa empresa de pagar un beneficio a los trabajadores. Entonces, vuelvo al ejemplo de que si la compañía de reciente creación omite reservar este tipo de pasivos, cuando lo haga y los empleados tengan más años de antigüedad, el impacto va a ser mucho más importante, ¿sí? Y evidentemente, paulatinamente vamos a ir reconociendo más años de servicio, pero ya conforme vayan transcurriendo los años, ¿sí? Poco a poco. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, adelante. En ese caso, por ejemplo, las entidades costarricenses tienen la obligación de trasladar un porcentaje de Sí. esos beneficios al fondo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ay, perdón, no me oyen. Ok, la legislación costarricense tiene regularmente que trasladar un porcentaje de esos beneficios o de esos pasivos laborales a las personas, ya sea a la asociación solidarista o a algún fondo de garantías y jubilaciones, Correcto. y por lo general se pasa al 533, ¿verdad? Entonces, esta cuantificación de ese pasivo yo lo haría por la diferencia de mi obligación. Es correcto, es correcto. Y es correcto. Y vamos a hablar un poquito más del tema de auxilio por cesantía, que entiendo es por el cual estás refiriendo. Y sí, evidentemente hay aportes que se van dando, que eso nos están disminuyendo el pasivo laboral, porque el auxilio por cesantía sí es un pasivo de largo plazo, porque se puede pagar el día de mañana o dentro de 10 años, no sabemos cuándo o hasta la edad de retiro, pero también es cierto que hay una aportación que tendríamos que identificar por cuántos años ha sido esa aportación, si el 100% de los colaboradores están aportando, si no han por alguna situación particular existido algún periodo de interrupción de esas aportaciones, en fin, vamos a dar algunos detalles, pero para responder puntualmente, sí, habría que cuantificar solo el déficit. Y esto lo hago anualmente. Actualizo mi valor o actualizo lo cuantifico anualmente por renuncias o por fallecimientos. Es correcto. Incluso la norma contable, me pregunta si esto tendría que actualizar de manera anual. Y sí, efectivamente, la norma contable incluso nos exige que tendríamos que actualizar el estudio de forma anual. ¿Por qué? Porque el estudio, repito, captura el pasivo a la fecha de evaluación, que en este caso, vamos a poner un ejemplo, 31 de diciembre del 2018. La propia metodología de cálculo nos va a dar el proyectado hacia el 2019. Sin embargo, esa proyección está basado con el headcount o con el personal al 31 de diciembre de 2018. ¿Qué es lo que tendríamos que actualizar al cierre del 2019? Tenemos que capturar el movimiento de personal, bien se comentó, altas, bajas, incidencia de pagos, en los supuestos que vamos a hablar ahorita con más detalle, un supuesto de incremento salarial que puede desviarse hacia la alza, hacia la baja, a la realidad del incremento que se otorgó para cada colaborador. Entonces, estos estudios anuales tenemos que capturar toda esa variación entre lo que nosotros como actuarios suponemos va a ocurrir con base en un estudio histórico del comportamiento de la rotación, de la incidencia de pago, de cada compañía, de la estructura demográfica de la población, y revisar anualmente si eso que estábamos asumiendo pues sigue estando vigente o existió alguna directriz de la dirección de la compañía por cambiar alguna estrategia que influyó en disminuir la rotación de los colaboradores, ¿no? Entonces, esa rotación que veníamos observando en el pasado, pues habría que cuestionarnos si con esa estrategia de recursos humanos que impactó en disminuir la rotación, pues habría que modificarla, ¿no? Entonces, y estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Ahorita vamos a ver muchísimos más, pero sí, efectivamente se tiene que actualizar de forma anual. Y evaluar, en el caso particular del auxilio de cesantía, el déficit entre el monto de cesantía versus
la asociación solidarista, ¿no? Lo que existe ahí. Ahora, ¿qué entidades son sujetas a una evaluación actuarial? Los que emiten un estado financiero, los que llegan a cotizar en bolsa, por algún reporte a su casa matriz, en un proceso de compra y venta, en un proceso de due diligence es fundamental, ¿no? El que vaya a comprar sepa qué pasivo está adquiriendo y en función de eso, pues fijar el precio de compra o el precio de venta, dependiendo qué jugador se esté tratando, ¿no? Pero también es un tema fundamental en esos procesos, ¿no? Y evidentemente entidades con obligaciones contingentes, ya sea por ley, por lo que establezca la ley general, o por contratos colectivos o individuales con los colaboradores, ¿no? Entonces, como podrán observar, con estas definiciones, pues prácticamente todas las entidades tendríamos potencialmente que registrar y hacer al menos un diagnóstico para revisar si efectivamente tenemos un pasivo que registrar en nuestros estados financieros, ¿correcto? Y los motivos por los cuales, además evidentemente de dar cumplimiento a lo que establecen las normas contables, pues un motivo más allá del cumplimiento regulatorio, evidentemente es buscar un costeo adecuado de los pagos futuros para evitar volatilidades, definir estrategias de recursos humanos. Esto es muy interesante porque normalmente, y no me lo tomen a mal si hay aquí personas de recursos humanos, pero realmente se enfocan en prestaciones de corto plazo que a lo mejor tienen un impacto indirecto en el pasivo de largo plazo, ¿sí? Entonces, el dar a lo mejor días adicionales de vacaciones o algún bono puede tener repercusión si eso se va a considerar dentro de los últimos 6 meses para el cómputo de el auxilio por cesantía. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, a lo mejor esos días adicionales de vacaciones o esos días adicionales de algún bono, etcétera, lo pueden ver el impacto en el año, y eso es relativamente sencillo y son muchas estrategias para minimizar la rotación, para atraer talento, etcétera. Pero es importante que no pierdan de vista y cuestionémonos si esos ajustes en el paquete de prestaciones, en el paquete de beneficios, no trae por consecuencia un impacto en el largo plazo y por consecuente en el pasivo laboral. Un poco va ligado, conocer el costo de incluir o excluir alguna prestación al esquema vigente, sirve mucho también para las negociaciones, ¿no?, con los contratos colectivos, para tener una visión de qué me va a afectar más y qué tipo de prestación me puede llegar a afectar en el largo plazo. Y bueno, evidentemente dar cumplimiento de un externo, auditor externo, etcétera. Ahora quise enlistar aquí de manera general la información que se requiere para hacer un cálculo actuarial, y principalmente la materia prima es pues, la relación de los colaboradores, ¿sí? Es importante conocer su edad, su antigüedad, ya lo mencionábamos, para determinar las probabilidades de cada colaborador, no son las mismas. Evidentemente el salario para el cálculo del beneficio y conocer una edad finita de la proyección, ¿no? No podemos proyectarlo hasta que el empleado fallezca, sino tenemos que poner una edad máxima de jubilación en la cual se asuma que se vaya a retirar de la organización, ¿no? Hemos visto evidentemente que hay algunas organizaciones que tienen empleados más allá de edades de retiro, ¿no? Eso no es anormal, pero lo que queremos es que si eso llega a ocurrir, el monto del pasivo tendría que ser equivalente 100% al pago del beneficio, ¿sí? Porque la metodología lo que hace es, conforme nos acercamos
a la edad de retiro, pues evidentemente el pasivo se va a ir incrementando de tal suerte que en esa edad ya tengamos el 100%. Ahí ya no hay, digamos, un cálculo actuarial, ¿no? Los que tengan ya igual o mayor a la edad de retiro, pues ya el cálculo es prácticamente cierto, a lo mejor es un año que tenemos que traer a valor presente el beneficio del pago, pero es un solo año, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de valores presentes y demás cosas. En caso que tuviéramos personal jubilado, ¿no? Una nómina de jubilados en la cual se les hace pago mensuales de algún beneficio, de alguna prestación, pues también necesitaríamos conocer las características de este personal para ver su edad, calcular su expectativa de vida, como ya lo mencionamos, y ver cuántos números de años nos restan por pagarle. En dado caso que estuviera fondeado, y no me refiero a lo que esté en la asociación solidarista, porque esto estaría fuera del cálculo actuarial, o sea, es un componente del cálculo porque tenemos que calcular el déficit, pero si quisiéramos tener además fondeado ese déficit, pues bueno, tendríamos que tener recursos líquidos financiados para hacer frente a ese déficit, que es lo que se detonaría en el pasivo laboral. Y algo importante, los pagos de beneficios, ¿no? Es decir, también no nada más necesitaríamos el personal activo, sino también hay que hacer un análisis del personal que ha salido de la organización de los últimos años para poder hacer la selección de variables como incidencia de pago, índice de rotación, etcétera. Ahora, ¿qué tipos de beneficios son sujetos a un cálculo actuarial? Aquí enumeramos algunos, ya lo comentamos, el auxilio por cesantía, no sé si algunos pudieran tener bonos por antigüedad, también son sujetos a un cálculo. Por ejemplo, cada quinquenio, ¿no? Cada 5 años les voy a dar un mes de salario, ¿no? O inclusive hay organizaciones que dan reconocimientos en especie, como puede ser un reloj, puede ser un collar, inclusive hemos visto que hasta viajes al corporativo, ¿no? Entonces todo eso también es sujeto a un cálculo actuarial, porque no sabemos, a lo mejor hoy, si fuera cada 5 años, a lo mejor hoy sabemos el día de mañana cuáles de nuestros colaboradores van a cumplir 5 años, ¿no? Y eso es relativamente sencillo. Pero una vez que lleguen a los 5 años, no sabemos cuáles de ellos van a permanecer otros 5 años más para que cuando lleguen a cumplir 10 años, pues se le haga el pago de otro reconocimiento de antigüedad, ¿no? Entonces, también son sujetos de evaluación, ¿no? Probablemente este tipo de beneficios habría que ver la magnitud y lo que representan estos bonos, estos premios de antigüedad, pero llegan a ser pasivos no tan importantes como otros que estamos mencionando aquí, ¿no? Beneficios por muerte o invalidez, ya decíamos que existen un sector asegurador, pero también hemos visto compañías que les dan un beneficio a sus familiares, a sus beneficiarios, en caso de que fallezcan en la organización, ¿no? Entonces también hay que cuantificarlo. Planes de retiro o gastos médicos al retiro, ¿no? A lo mejor ya son menos comunes, pero los menciono porque pues, existe la posibilidad, ¿no? De que existe algún reconocimiento, a lo mejor no como tal un plan de pensión en el sentido de que se hagan pagos mensuales, pero a lo mejor sí un reconocimiento o una gratificación o algún beneficio que se les vaya a dar cuando lleguen a la edad de retiro, eso tendría que cuantificarse también. Ahora bien, sí, una pregunta por allá. Los seguros de ella usted había comentado que no formaban parte, disculpe, la NIC 19, pero en este caso veo que está
ahí es rojo, creo. Sí, dice seguro de vida para jubilados. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Claro. Gracias. Buena pregunta. En la vida activa, si efectivamente hay un beneficio de un seguro de vida, que hay una póliza de seguro y transferimos ese riesgo a una aseguradora, no hay necesidad de crear un pasivo, ¿no? Eso lo reitero y no hay necesidad. Pero hemos visto organizaciones que una vez que los empleados, y repito, también a lo mejor son pocas las compañías que otorgan este tipo de beneficios, que una vez que se retira de la organización, a través de la compañía le siguen dando esa prestación y ahí es donde se detonaría ese pasivo, ¿sí? Perfecto. Muy bien, entonces ya que vimos el tema de cómo se detona un pasivo laboral, por qué la evaluación actuarial, qué tipo de beneficios, ahora viene la pregunta de, bueno, ¿cómo los vamos a cuantificar y qué necesitamos para esos efectos? Entonces, otro de los insumos muy importantes, además de la población, ¿no?, el headcount, es sin duda las hipótesis actuariales. Y las hipótesis actuariales, evidentemente, tienen que reflejar, en la medida de lo posible, el mejor comportamiento o alinearse a la experiencia de cada una de las compañías, ¿sí? Y por eso hay que seleccionar hipótesis financieras como hipótesis biométricas, que aquí se pierde un poquito, pero ahorita las voy a mencionar. Hipótesis financieras, evidentemente se utilizan tasas nominales. El utilizar tasas reales, yo ahí a lo mejor lo explico, ¿no? La tasa nominal es un subconjunto de una tasa real, ¿no? En economías hiperinflacionarias, donde la inflación cada año es muy importante, ahí la desviación de la estimación y el efecto en los resultados puede cambiar muchísimo dependiendo del grado de la inflación que se tenga, ¿no? En economías como las de ustedes, donde la inflación ha sido muy controlada en los últimos años, pues realmente el que tengamos una inflación, déjenme poner un ejemplo, de 2,5% o de 3%, pues realmente el efecto en tu gasto, en el estado de resultados, pues no va a cambiar significativamente, ¿no? Entonces se utiliza tasas nominales, de lo contrario pues se tendría que utilizar tasas reales y al final del año esperar a conocer la inflación ocurrida y actualizar todas esas cifras con la inflación real, ¿no? O sea, con la inflación ocurrida. Dentro de las hipótesis financieras está la tasa de descuento. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle porque es de las hipótesis más importantes o que tienen mayor impacto en el cálculo del pasivo laboral. La tasa de descuento no es más que obtener una tasa de rendimiento en el largo plazo y con base en eso descontar nuestros pasivos que vamos a pagar en 5 o 10 años con esa tasa, ¿no? Ahorita vamos a explicarlo con mayor detalle. Si tuviéramos un fondo, también tenemos que estimar los rendimientos que ese fondo se esperan o se estiman, otorguen, porque esos fondos o esos rendimientos nos van a ayudar a disminuir nuestro impacto en el resultado del ejercicio, porque al final es un producto financiero que esperaríamos de una plusvalía y esa plusvalía nos ayuda a disminuir nuestro pasivo. Una tasa de incremento salarial. Esta tasa de incremento salarial tendría que capturar no nada más el incremento salarial, déjeme decirlo, general, sino promociones, nivelaciones de sueldo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que todas estas hipótesis son de largo plazo. Entonces no podemos decir, bueno, pues el próximo año la directriz de la empresa es dar X porcentaje. No, ese es un subconjunto de lo que tenemos que capturar. Tenemos que capturar una proyección de largo plazo y entonces en eso pues esperaríamos que en 10, 15 años pues los colaboradores tengan promociones, etcétera, ¿no? De lo contrario, pues difícilmente se quedarían en la organización por un periodo tan largo de tiempo, ¿no? 15 años, 20 años. Si hubiera pensiones, una tasa de incremento a las pensiones,
si hubiera un beneficio médico también para jubilados, que es un poco ligado a la pregunta que me hacía, ¿no? O sea, el tema de pagarles el beneficio de una atención en el sector privado de salud. Si se diera el pago una vez que estén fuera de la organización, pues bueno, también se detona un pasivo laboral. Y tendríamos que asumir una inflación médica, ¿no? Los costos de las primas de seguro, pues evidentemente son mucho más agresivas que algún incremento de otro producto. Y la tasa de inflación, como les comentaba, como referencia. Hipótesis biométricas, ya vimos algunas, tabla de mortalidad, invalidez, la rotación, la incidencia de pago, ¿no? En las separaciones. Hemos visto también diversas prácticas, inclusive en el pago del auxilio por cesantía, ¿no? Hay algunos que pagan por despido, otros que pagan incluso por separación voluntaria, es decir, por renuncia. Entonces hay que ver esas causales de salida y de incidencia de pago para ver si efectivamente se detona la obligación de registrar este pasivo y sobre todo ver con qué frecuencia tenemos que estar pagando estos beneficios, ¿no? Y el tema de la jubilación. Perdón. Como les comentaba, la tasa de descuento es de las variables más importantes dentro del cálculo. No me queda la menor duda que de las hipótesis financieras es la más importante y de las hipótesis demográficas, como ya lo comenté, la parte de la rotación. ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se hace es verificar, ¿no? En este caso en el Banco Central, la emisión de bonos gubernamentales, de títulos, dependiendo del plazo, ¿no? Y sabemos que no hay emisiones en todos y cada uno de los años, pero hay emisiones a 5, a 10, a 15 años, y entonces lo que hacemos es hacer una interpolación y construir esta curva de rendimientos y calculamos, aquí lo que dice es la duración de las obligaciones. ¿A qué se refiere con duración de las obligaciones? Es el periodo de tiempo en el cual vamos a pagar vamos a hacer los pagos, los mayores pagos de beneficios a los empleados, ¿no? Entonces es como un ponderado de cuándo vamos a ejercer. Si hacemos una proyección de pagos con las características de los empleados, podemos ver que a lo mejor la duración está en 8, en 12, en 4 años. ¿De qué dependerá? Pues de todas las variables, ¿no? Porque si la rotación es muy alta en esa compañía, pues a lo mejor los pagos se van a detonar en los primeros años. Pero si la rotación es baja, la duración se va a ir extendiendo y se va a ir aplazando un poco más y a lo mejor podemos tener duraciones de 8, 10 años. Entonces con esa duración lo que hacemos es verificar y seleccionar el punto de inflexión en la curva donde estamos asumiendo que en esa tasa de rendimiento, esa tasa, vamos a descontar nuestros flujos de pagos futuros. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y aquí un poquito en la siguiente lámina es matemáticas financieras puras, en donde el traer, ya una vez que seleccionamos esa tasa de descuento, pues lo que hacemos es traer a valor presente lo que voy a pagar en el futuro, ¿no? ¿Cuánto vale hoy? Y ponemos un ejemplo muy sencillo y bueno, la fórmula, ¿no? Que el valor presente es el valor futuro en el año N, y aquí es lo que se hace es una sumatoria de todos los N años hasta que el colaborador llega al retiro, ¿no? Dependiendo de la edad, ese N puede ser menor o mayor, ¿no? Entonces es el valor futuro de lo que yo estimo pagar en el año N entre 1 más mi tasa elevada en el número de años que estoy proyectando el beneficio, ¿no? En otras palabras, si yo, este es el año, estamos parados al día de hoy, y vamos a suponer que voy a pagar 1000 en 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el valor presente? Es decir, ok, si yo tengo mi obligación de pagar 1000,
hoy no necesito tener esos 1000, sino que yo descuento, porque estoy asumiendo en este ejemplo que mi instrumento me va a dar el 4% de interés, ¿sí? Entonces, yo no necesito hacer un esfuerzo de tener los 1000 el día de hoy. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente tendría que tener? Pues traigo a valor presente estos 1000 pesos y estos 1000 el día de hoy valen 889, ¿sí? Esos 1000. Y evidentemente hay un costo por cada año que va pasando para llevar estos 889 a 925. Esto es lo que vamos a llamar técnicamente, y los que puedan ver los cálculos actuariales, hay un costo financiero, ¿sí? Este sería nuestro costo financiero, porque hoy la reserva, supongamos, estaría en 889, pero no lo puedo dejar estático, tengo que actualizarlo, ¿sí? Y entonces, al siguiente año, estos 889 ya van a valer 925. Entonces, mi diferencial, que estamos hablando de 36, ese sería mi costo financiero, ¿sí? Muchas gracias. Mi duda es que la legislación tributaria no contempla las provisiones de gastos para cesantía y esos beneficios sociales como deducibles. ¿Qué ocurre entonces si los empezamos a registrar así? Realmente, el registro, y si entendí bien la pregunta, lo que tendremos que registrar es un pasivo laboral en libros, ¿no? Y ese pasivo laboral lo tenemos que actualizar, y me estoy adelantando un par de láminas, porque ese pasivo laboral que hoy vale, vamos a poner, 1 millón, recordemos que es con servicios ya prestados, con años de servicio a esa fecha. Entonces, el siguiente año, ese millón va a crecer a 1.300.000, porque déjenme suponer que van a haber 200.000 producto del reconocimiento de un año de servicios de los colaboradores que permanecieron, y 100.000 producto de el costo financiero, asumiendo una tasa del 10%, para hacer números ya mucho más reales a los que hoy en día tenemos en el país, ¿no? Entonces, es simplemente, y esos dos conceptos, tanto los 200.000 como por el servicio, más los 100.000 por el costo financiero, van a impactar nuestro estado de resultados, y vamos a abonar a la reserva para hacerla crecer de 1 millón a 1.300.000. No sé si fui claro. Y no necesariamente tenemos que tener un fondo. No sé si para aclarar un poco la consulta, tal vez la consulta va asociada a si el gasto para efectos tributarios es no deducible, y lo que vamos a tener aquí es una provisión financiera. La diferencia, de acuerdo con NIC 12, lo que genera es un impuesto sobre la renta diferido, ¿verdad? Que lo que hace es empatar la tasa efectiva de renta en el estado de resultados. Bueno, ya en realidad el señor contestó la situación mía, que yo digo que todas son provisiones que a final de periodo deben de ajustarse para efecto de el cálculo del impuesto de la renta, porque para el fisco esto no es un gasto, pero para estados financieros es muy importante conocer la realidad más, digamos, la aproximación más próxima, repitiendo la palabra, a los estados financieros. ¿Me explico? Es correcto. Es un ajuste que se hace en los estados financieros únicamente. Es correcto, es correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Ahí hay otra. Solo la diferencia determinada para el cálculo del impuesto sobre la renta diferida se considera una diferencia temporal, sin importar el plazo. No va a ser una diferencia permanente. No alcanzo a escuchar. O sea, la diferencia entre… La diferencia, digamos, lo que estaban diciendo los compañeros, va a haber, para fines del pasivo fiscal, no es un gasto deducible. Eso va a generar entonces la creación del, digamos, del impuesto de renta diferido. Impuesto diferido, correcto. Ajá. Entonces, en ese sentido, el manejo sería como si fuera una diferencia temporal,
sin importar el plazo digamos, del pasivo, si puede ser a 20 o 30 años, que se está haciendo el descuento. Entonces, Correcto. siempre va a ser definido como una diferencia temporal. Sí es. Gracias. Correcto. Muy bien. Ahora sí, ya definimos los supuestos actuariales y tenemos que todos los números que nos arroja el valor presente y las probabilidades y todo eso, pues lo tenemos que transformar y dar una lectura para ver cómo lo vamos a registrar. Porque hay una parte que se registra en el resultado, en utilidades retenidas, en capital, la parte contable. Y para tener claro la parte contable, hay muchos tecnicismos que las normas contables utilizan y que vamos a repasar muy rápido para poder tener conocimiento de hacia dónde impacta movimientos de personal, hacia dónde impacta movimientos de hipótesis, etcétera, dentro de la contabilidad. Entonces, dentro de los conceptos técnicos vamos a hablar del método de crédito unitario proyectado, ahorita lo vamos a ver, el valor presente de obligaciones totales, la obligación por beneficios definidos, que yo les diría que este concepto es el objetivo que persigue la norma contable. ¿Qué son los beneficios definidos? Obligaciones por beneficios adquiridos. Los activos del plan, hablamos de si hay algún fondeo adicional. El costo laboral e interés neto, pagos estimados, la vida laboral promedio remanente que les comentaba. Un servicio pasado, ¿cómo se puede generar un servicio pasado? Ya sea por la modificación o introducción de un nuevo beneficio o por el reconocimiento retroactivo de antigüedad, que eso también lo hemos visto. Las remediciones, ¿qué son las remediciones? ¿No? Antes conocidas como ganancias o pérdidas actuariales, quién o cómo se generan. Y los efectos por reducción o liquidación anticipada, ¿no? Entonces, yo les diría que prácticamente estos son los conceptos que si realizan un estudio actuarial o ven un estudio actuarial, tendrían que tener revelados toda esta información, porque al final es información importante que se tendría, repito, que revelar en la nota a los estados financieros. Entonces, seguramente algunos podrán sonar familiares, la interpretación puede ser muy fácil, pero hay otros que no. ¿Cuál es el método del crédito unitario proyectado? Que es el método, hay muchos métodos para poder financiar estos pasivos, pero el que nos exige la norma contable es este. Y te habla de calcular el beneficio, como ya lo veíamos, con base en servicios ya prestados y con sueldos proyectados a la edad última de jubilación mediante una tasa de incremento salarial. ¿Sí? Es decir, con los servicios hoy voy proyectando el sueldo y a lo mejor me preguntaron, ¿y por qué si proyectas el sueldo y mis años de servicio me los dejas estáticos? Pues recordaremos que como los pagos los vamos a hacer en un futuro, pues nuestro mejor estimador es asumir una proyección salarial, pero con los servicios que hoy tienes prestados. ¿Por qué? Porque al final ese sueldo futuro también lo voy a descontar. No es que nos force la norma contable a reconocer también sueldos futuros, ¿no? Es simplemente proyectar, hacer nuestra mejor estimación y con el descuento lo vamos a traer a pesos de hoy, ¿no? Entonces ahí se neutraliza ese movimiento y con eso tendríamos menos volatilidad en nuestras proyecciones que si dejábamos el sueldo fijo. Los incrementos en nuestros pasivos serían muchísimo más agresivos. Y evidentemente una vez que ya tenemos esto, lo que hacemos es calcular el valor presente mediante, como ya lo veíamos, la tasa de descuento. Y a esto, a lo mejor se escucha muy financiero, pero la parte más compleja es precisamente aplicar todas las probabilidades de permanencia en cada uno de los colaboradores. ¿Sí? Porque no todos van a llegar a una edad de retiro, ¿no? No todos van a fallecer, no todos se van a invalidar, no todos van a salir de la empresa en el próximo año. Entonces, esas son las probabilidades que después de traer esto financiero, pues hay que aplicar ya, digamos, la materia actuarial como tal. Y aquí vamos a ilustrar un poquito lo que
traté de describir en la lámina anterior. Estamos hablando que el cálculo se hace empleado por empleado, ¿no? Ya lo veíamos, tenemos probabilidades diferenciadas, ¿no? Por empleado, entonces, afortunadamente ya las herramientas nos permiten hacer esto de una manera mucho más ágil, y lo que se hace es, con la edad actual y con los años de servicio a esta edad del colaborador, lo que hacemos es, bueno, proyectamos su salario, calculamos su beneficio, que potencialmente se le tendría que pagar el próximo año, con la probabilidad de que este colaborador permanezca en la organización un año, más aparte la probabilidad de que se detone el pago del beneficio. Porque a lo mejor la probabilidad de que este empleado llegue un año más, pues puede ser alta, ¿no? Un año, pues a lo mejor es el 90% de probabilidad, pero que se detone el pago no necesariamente es alto. La probabilidad para este mismo colaborador, proyectamos 2 años su salario, le calculamos el beneficio y ahora calculamos la probabilidad de que un empleado de edad X llegue con vida, o bueno, llegue con vida en la compañía o llegue laborando en la compañía a edad X más 2 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces hay un sinfín de probabilidades hasta que llega al año N, que es la edad de retiro, ¿sí? Y todo eso lo tenemos a valor presente. ¿Quedó claro más o menos? Y esto lo que vamos a hacer es que esto es lo que se cataloga obligación por beneficios definidos, ¿sí? Técnicamente. Ahora, la diferencia, y bueno, no sé por qué no está viendo, pero la diferencia entre el valor presente de obligaciones totales es simplemente un punto para dimensionar qué tanto el valor presente de obligaciones totales es proyectar también los años de servicio, ¿sí? Para dimensionar qué porcentaje del beneficio total que potencialmente puede recibir el colaborador yo ya tengo reservado. Es simplemente un indicador para ir midiendo precisamente el nivel de reserva que tenemos, con el que potencialmente podríamos tener. Igual aquí me gustaría nada más, muy rápido, hacer un ejercicio, nada más para ilustrar numéricamente de lo que estamos hablando y la importancia que tiene la selección de la tasa de descuento. Denme un segundo, por favor. No sé si se alcanza a ver hasta allá atrás, pero lo intentaré. También este ejercicio se los hago llegar sin mayor problema. Este es un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que el colaborador tiene 45 años de edad, su antigüedad es de 10 años, sus sueldos son de 10,000 y la edad última de retiro vamos a asumir que son 60 años, ¿no? Esto es un caso hipotético. Y que el beneficio son 20 días de sueldo por año de servicio, sin ningún tope, para no complicarlo, es simplemente 20 días por cada año de servicio. Entonces, ¿qué habíamos dicho que es el cálculo de la obligación? Pues es el valor presente de los sueldos proyectados, traídos a valor presente con servicios ya prestados. Entonces, lo que tendríamos que hacer es proyectar el sueldo. Entonces, este colaborador en vez de 10,000 estaría a edad de retiro, esto lo estamos haciendo a edad de retiro, tendría 18,000 y aquí viene la fórmula, no es los 10,000 asumimos una tasa de incremento del 4% y lo elevamos el número de veces que voy a hacer este incremento salarial por el plazo que tiene hasta cumplir la edad de retiro, ¿no? 60 menos 15, es decir, lo estamos proyectando o estamos incrementando su salario 15 años. Entonces son 18,000. Y no se preocupen, se los voy a mandar con fórmulas, ¿no? También. Entonces el beneficio, aquí está, ¿no? 20 días de ese sueldo por año de servicio. Entonces esto está muy fácil, ahí están los 20 días, su salario lo dividimos entre 30 para hacerlo salario diario, para que capturemos los 20 días y lo multiplicamos por la antigüedad actual, ¿sí? Entonces, potencialmente,
a este colaborador le vamos a pagar 120,000. Habría que, aquí todavía no están las probabilidades de permanencia ni mucho menos, nada más quiero que capturen y se interprete mucho mejor ahora sí que la definición del servicio prestado, etcétera. Y a estos 120,000, pero esos 120,000 están en 15 años de distancia, porque proyectamos 15 años su salario. Entonces simplemente traemos a valor presente con la fórmula que les mostraba en láminas anteriores, este beneficio lo divido entre 1 más nuestra tasa de descuento, evidentemente elevado al número de años que lo tengo que traer a valor presente, que son los mismos 15 años. En otras palabras, un pago de 120 se va a reflejar en solo tener reservado 50,000. ¿Hasta aquí quedó claro? Ok. Y vamos a suponer cómo este beneficio va a crecer en función de que este colaborador vaya ganando años de servicio. Y vamos a suponer que va a llegar hasta el retiro. Evidentemente la proyección de su salario es exactamente la misma, pero la antigüedad del retiro pues ya no van a ser 10 años, van a ser 10 años, y aquí está la fórmula, ¿no? Es muy sencillo, son los 10 años que ya prestó de trabajo, más los 15 años adicionales que potencialmente puede llegar a obtener. Para un total de 25 años, aplicamos el beneficio, que son los 20 días por cada año trabajado, y nos da un total de 300. En valor presente, eso representaría un total de 125. Ahora, esto, pues la relación que la norma contable nos exige provisionar versus lo que potencialmente le vamos a pagar en un futuro, pues es una relación de 2.5, ¿no? Simplemente dividimos el monto potencial que voy a pagar versus lo que la norma me pide provisionar, pues vemos que todavía tenemos que reconocer 2.5 veces el pasivo que hoy tengo registrado. O, en otras palabras, la norma solo me exige reconocer el 40% de ese pago, ¿sí? Porque también a veces cuando me acerco a las compañías, pues hay a lo mejor un mal entendimiento y se concibe que la norma contable sí nos hace provisionar una cantidad muy importante que no necesariamente es, ¿no? Entonces aquí es simplemente un ejemplo de qué porcentaje, en este caso particular, se tiene como provisión, ¿no? Ahora, otro concepto que voy a aprovechar aquí en explicar es, evidentemente hoy tendríamos que tener registrados estos 50,000 en los estados financieros, ¿no? En este ejemplo, pero como les decía, estos 50,000 están al día de hoy, hay que actualizarlos. ¿Cuál sería nuestro costo para años siguientes? Bueno, nuestro costo se desprende en dos. Lo que vamos a hablar, costo laboral, que es reconocer un año más de servicio, y en otras palabras sería que en vez de 10 años con el cual estoy calculando mi beneficio, asumiendo que va a ganar un año más de servicio, estoy aquí ingresando 11 años, porque hoy en día teníamos 10. Entonces realmente la reserva la vamos a llevar a 55. Entonces, en otras palabras, lo que me está costando un año más de servicio son 5,000. Evidentemente, y es relativamente sencillo, si se fijan, al menos en este ejemplo, si yo divido 11 entre 10, es un 10% que tengo que reconocer, ¿no? Y estos 5,000 representan el 10% de mi obligación que hoy tengo reconocida. ¿Por qué comento esto? Porque también dependiendo el tipo de beneficio, luego nos cuestionan mucho, oye, ¿por qué mi costo para el siguiente año se me duplica? Habría que revisar las características. Y en esa situación particular se presentaba que la mayoría de los colaboradores tenía un año de antigüedad, un año de servicio.
Entonces, ¿cuál va a ser mi costo reconocer el próximo año de 1 a 2? Pues es el doble de antigüedad. Si el beneficio va ligado a los años de servicio, pues es el doble. Pero eso solo se va a dar ese año. Conforme el empleado va reconociendo años de servicio, el costo en función del total del pasivo, pues se va minimizando, ¿no? Ya lo vimos. En este caso representaría solo el 10% de la provisión que teníamos por este colaborador. ¿Me siguieron? ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, eso es un componente del impacto en el resultado del ejercicio, lo que vamos a catalogar como costo laboral, y es esto, ¿no? Repito, todo esto hay que meterle las probabilidades, ¿no? Y otro costo sería precisamente que este saldo de 50,000 habría que actualizarlo con nuestra tasa de descuento. Entonces, realmente lo que estaríamos esperando es que este pasivo de 50,000 para el siguiente año se incremente a 58,000. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Por estos dos componentes, años de servicio y el costo financiero. Muchísimas gracias. Ok, ahora, aquí lo único que quiero ilustrar es la importancia, como les comentaba, de la tasa de descuento. Ahorita ya vimos estos 50,000 a una tasa del 6%. Vamos a suponer que el próximo año la economía, porque al final esto es un tema de economía, bueno, tanto local como a nivel internacional, las tasas se mueven en función de diversos factores. ¿Y qué causaría que la tasa se incrementara? Evidentemente, a mayor tasa, el valor presente que yo necesito es menos, y a menor tasa, la reserva que yo necesito va a ser mayor, ¿no? Es una relación inversa, ¿no? Para que se la aprendan nada más así como regla: mayor tasa, menor obligación, y menor tasa, mayor obligación. Y aquí está, ¿no? O sea, ya no lo voy a hacer, pero estos son los resultados. Entonces, fíjense el impacto de incrementar 100 puntos nuestra tasa de descuento. Nuestros pasivos laborales pueden disminuir alrededor del 13% o incrementarse, si la tasa va en el sentido contrario, hasta un 15%. Por eso incluso la norma nos pide revelar un análisis de sensibilidad. Y el análisis de sensibilidad no es más que darle al lector de los estados financieros información valiosa de qué tan sensible es la tasa para esos pasivos laborales. Y aquí estamos proyectando un plazo de 15 años. Evidentemente, si este colaborador solo le hubiéramos proyectado 10 años, pues el efecto de la tasa es mucho menor, ¿no? Ya lo vimos, ya bajó a rangos de 10. Y un último ejemplo, proyecciones de 5 años, pues ya son rangos de 5%, ¿no? Habrá que ver la estructura de toda la población demográfica de la compañía para ver cuánto va a impactar el movimiento en la tasa. Y por eso se revela un análisis de sensibilidad para decir, bueno, qué tan volátil es mi pasivo ante un cambio en mi tasa, ¿sí? Porque bueno, también hay que ver la importancia que tenga cada colaborador del pasivo laboral, ¿no? Podemos tener a algunos colaboradores que a lo mejor su pasivo laboral representa el 30-40% del total del pasivo de la organización, y a lo mejor el movimiento en la tasa, porque a lo mejor son colaboradores que ya están a 3 años del retiro, pues no nos va a afectar tanto, ¿no? Es hacer como un ponderado en función de las características de cada colaborador.
Perfecto, entonces, si ya quedó claro eso, ya nos vamos a ir un poco más rápido, no se preocupen. También hay una definición de obligación por beneficios adquiridos. ¿Qué les suena el nombre de adquiridos, no? Adquiridos es que el colaborador ya reunió las características para ser acreedor a ese beneficio, ¿no? Comentaba que a veces hay bonos de antigüedad o hay algún beneficio que se detone siempre y cuando se cumplan ciertas características, ya sea de edad o antigüedad, pero que no necesariamente se le haga el pago. Un ejemplo de esto es un pago de pensiones, ¿no? O inclusive pues sí, un pago de pensiones, un pago de retiro que establezca que el colaborador tiene que tener, déjenme pensar, 55 años con 10 años de servicio, ¿sí? Entonces, si hay un empleado que tenga 60 años con 15 de servicio, ya adquirió el derecho de ese beneficio. Habría que ver todavía cuándo se va a detonar, pero ya es irrevocable para la compañía. Entonces, la intención de este concepto es precisamente revisar del total de nuestra obligación, ¿sí?, cuánto de esto es irrevocable y cuánto todavía está sujeto, que es obligación por beneficios no adquiridos, cuánto está sujeto todavía a probabilidades y que a lo mejor no se materialice el pasivo laboral, porque el trabajador podrá renunciar y a lo mejor me libera de ese pasivo que yo había creado en su favor, ¿sí? Bueno, activo de plan ya lo repasamos, el costo laboral, lo quise ejemplificar ahorita en el ejercicio, un año más de servicio. El interés neto, yo hablaba de un costo financiero. La norma contable lo que hace es, hace un conjunto entre lo que es el costo financiero, por la actualización de ese valor presente que veíamos, y si tuviéramos un activo del plan, los rendimientos que estaríamos pensando obtener de esa inversión, pues nos van a disminuir ese costo financiero. De tal suerte que si tuviéramos en el ejemplo los 889 invertidos y nos da una tasa del 8%, nuestro costo es cero, ¿no? Porque actualizamos con el 4%, pero el fondo me dio 4%, entonces se neutraliza y es cero, ¿sí? Si el fondo nos da 5%, pues ya tenemos una ganancia, ¿sí? Porque el fondo dio un rendimiento mayor al que estaríamos esperando. Bueno, y los pagos estimados realmente no hay un tema detrás de esto, pero es un indicador muy importante que perdón. Los pagos estimados es un indicador para ver realmente, es muy fácil de medir, ¿no? Vamos a suponer que proyectamos 1 millón de pagos y vamos a la mitad del año y ya llevamos 800. Pues a lo mejor pensaríamos que tuviéramos una desviación y habría que analizar a qué se debió esa desviación de los pagos, ¿no? Es simplemente para evitar, es un indicador para evitar ajustes al final del año en nuestra provisión cuando actualicemos el cálculo actuarial. Y bueno, la vida promedio realmente de los trabajadores, ya la duración nos dice más o menos el periodo de tiempo que esperamos vamos a pagar la mayor parte de los beneficios. El concepto de servicio pasado, estos conceptos no es más que reconocer los años de servicio de los trabajadores, ya sea al momento de establecer un plan, un nuevo beneficio, o en este caso el auxilio por cesantía, si no se ha reconocido, pues tendremos que evaluar cuál es ese déficit y todos los años de servicio. Entonces es al momento de reconocer el principio contable o por reconocer años de servicio. Y es algo que a lo mejor nos suena un poco extraño, pero créanme que sí ha ocurrido y mucho más frecuente de lo que ustedes pudieran llegar a pensar, ¿no? Entonces, cuando se les reconoce años de servicio a los colaboradores, pues evidentemente tenemos que reconocer esos años adicionales, ¿no? Por ejemplo, en un año se evaluaron a los empleados y tenían 5 años de servicio y luego en la actualización resulta que tenían 10 años de servicio, ¿no? Evidentemente hay que aclarar si hay un error, pero si efectivamente se confirma que se le reconoció 5 años de servicio estratégicamente por alguna razón,
pues bueno, hay 5 años que la norma nos va a decir impacta al resultado de ese ejercicio, ¿no? O transferencias, cuando existen grupos de, o sea, un grupo de compañía, varias empresas, en donde hay transferencias de personal, normalmente esas transferencias van ligadas con un reconocimiento de antigüedad, un reconocimiento de años de servicio, no se transfieran y liquido el beneficio y después empiezas de cero, ¿no? Entonces, la empresa que pues sí, reconoce esos años de servicio, pues trae consigo un pasivo laboral que tendríamos que medir y hacer ese cruce entre las compañías para que una no tenga un gasto importante y la otra no tenga un ingreso por la liberación de ese pasivo laboral, ¿no? Y ahí se pueden crear cuentas por cobrar, por pagar, para precisamente netear esos efectos en los estados de resultados de esas compañías que transfieren a los empleados. Bueno, las remediciones, como ya veíamos, son ganancias y pérdidas, y esto lo detona prácticamente cambios en las hipótesis demográficas, financieras, pero también, diferencias, no es más que la diferencia entre lo que estamos esperando nosotros como actuario CD versus la realidad. Y esto puede ser inclusive en el número de empleados. Como les comentaba, los cálculos se hacen al cierre del ejercicio, y si el headcount eran 100 colaboradores, pero al final del año se incrementaron a 150, la proyección de mi gasto va en función de los 100 colaboradores, no de los 150. Entonces, al final vamos a tener un ajuste muy importante. A lo mejor no del 50%, porque esos colaboradores tendrán, si acaso, un año de servicio, un año de antigüedad, pero puede ser un tema que habría que revisar, ¿no? Y bueno, lo que se nos puede ocurrir, la tasa de rendimiento real con la esperada, los pagos, las contribuciones, la rotación, ¿no? Dentro de mi hipótesis, a lo mejor yo puedo esperar 10, 15% de rotación y la real puede ser mayor, debido a lo mejor por un tema de reestructuración que tuvo la compañía, o a lo mejor por negocio en marcha, una rotación normal, pero que sí está por arriba de lo esperado, ¿no? Entonces, nada más para ver si quedó claro este concepto de ganancias y pérdidas actuariales, yo les preguntaría, ¿qué tendríamos? ¿Una ganancia o una pérdida si mi hipótesis de incremento salarial es del 5% y resulta que se otorgó un 6%? ¿Tendríamos una ganancia o una pérdida? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo estoy proyectando mi salario con una hipótesis menor de lo ocurrido y por lo tanto mi beneficio que estoy calculando se me va a quedar corto de lo que realmente. Una última pregunta, la rotación. Si yo estoy estimando una rotación que de 100 empleados al final del año van a salir 10, es decir, una rotación del 10%, pero la realidad fue del 20%. Me quedé muy corto en mi estimado y se duplicó mi rotación. ¿Qué creen que tengamos? ¿Una ganancia o una pérdida? ¿Ganancia? ¿Pérdida? ¿Alguien da más? ¿No hay más? ¿No? Bueno, la respuesta es dependiendo de las características. Era una pregunta un poco ambigua. ¿Por qué? Porque dependiendo del momento en que vamos a hacer los pagos, podemos tener una ganancia o una pérdida. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Si estoy cuantificando un beneficio al retiro, entre mayor rotación, voy a asumir que menos colaboradores van a llegar en mi organización a la edad de retiro. ¿Sí? Entonces, si yo hubiera estimado una rotación del 10% versus una del 20%, yo estoy asumiendo que más colaboradores van a llegar al retiro y por lo tanto mi pasivo va a ser mayor. ¿Me siguen? En cambio, con mayor rotación, menos empleados, menos pasivo, tengo ganancia. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa en el corto plazo? Eso lo vimos hasta el retiro y suena lógico y suena muy sencillo de entender. Pero en el corto plazo,
a mayor rotación, habría que ver la incidencia o el motivo por el cual están saliendo y a lo mejor eso nos devenga pagos de beneficios mayores porque tengo mayor rotación, más empleados salen en el corto plazo y tengo que pagar más. Entonces, es una combinación, ¿sí? En el corto plazo puedo tener un efecto negativo, una pérdida, pero en el largo plazo evidentemente voy a tener una ganancia, eso sí es muy claro. En el corto plazo sí depende del motivo de salida del colaborador. Si esa salida me devenga un pago o no, pues ahí mi reserva o mi pasivo laboral se va a ver afectado negativamente y vamos a tener una pérdida. ¿Sí? ¿Quedó claro este concepto de ganancia y pérdida actuarial? Bueno, todo esto es lo que la norma va a llamar remediciones. Y aquí lo que queremos nosotros como actuarios es que estas remediciones se minimicen. ¿Por qué? Porque entre menos desviación tengamos o menor remediciones tengamos, quiere decir que nuestras hipótesis se están ajustando a la realidad. Está claro, ¿no? Ahora, somos actuarios, no somos magos, ¿no? Por eso siempre pedimos mucha retroalimentación, porque hay factores externos, ajenos a nosotros, como puede ser, ya lo comentaba, ¿no? Una estrategia de recursos humanos para disminuir la rotación, o un incremento en el headcount, o por lo contrario, una reestructura y se disminuyó. Entonces, tenemos que tener, si bien el cálculo es anual, pues nosotros al menos tratamos de tener un acercamiento semestral para ver precisamente estos indicadores y evitar que estas remediciones se nos incrementen. Porque tienen sus implicaciones y ahorita las vamos a ver contablemente, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos, ¿no? Ya veíamos la tasa de descuento, si baja, tenemos una pérdida, si el incremento salarial sube, también tenemos una pérdida versus lo proyectado, etcétera, ¿no? Repito, esta presentación se las vamos a dar y aquí hay diversos ejemplos. También hablamos de definición de reducción o liquidación de obligaciones, o bueno, lo que vamos a ver como curtailment y settlement, que nosotros, el tema de curtailment es cuando hay una reducción importante de personal. Tenemos que hacer un cálculo adicional, porque ya veníamos provisionando por 100 empleados, 100 trabajadores, y resulta que hubo una reestructura y ahora nos quedamos con 60. Evidentemente, esos 100 que ya habíamos pasado por resultados o por capital o por utilidades retenidas, ahorita vamos a ver esa parte, pues tenemos que liberar parte de esa reserva. Y tenemos que hacer un cálculo para determinar qué tanto de esa liberación de la reserva nos va a pegar favorablemente en nuestra liberación de la reserva como un ingreso o como una afectación en el capital, ¿sí? Y la parte de settlement, cuando hay pagos anticipados, pues también tenemos que afectar nuestra provisión. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando en mis estimaciones que yo les voy a pagar en 10 años a los colaboradores, pero por algún tema les tuve que pagar el día de hoy, pues evidentemente el gap que voy a tener versus la provisión y el pago, pues va a ser muy importante, ¿no? En otras palabras, pues algo que yo iba a ir provisionando en 10 años para tener el 100% del beneficio, pues te anticipaste, les pagaste y yo tengo un déficit que entonces por eso en ese año voy a tener que hacer una afectación adicional, lo más probable es en el resultado de ese ejercicio, no del 100% evidentemente, pero habría que medirlo, ¿sí? Ahora bien, conceptos ya particulares, esos son, digamos, los conceptos técnicos y ya un poquito los conceptos particulares que marca la NIC 19. Se habla del SORI, del SORI o del OCI o el ORI, que no es más que Other Comprehensive Income o otros resultados integrales, ¿no? Que es una cuenta en el capital. Y ahí vamos a capturar todas las remediciones. Y a diferencia de otras normas contables, estas remediciones no se reciclan. Hay otras, por ejemplo, US GAAP se va reciclando al resultado del ejercicio, o sea, es dinámico. En IFRS la remedición
se queda en capital y lo único es que se netea con las remediciones que podamos tener el próximo año. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, hoy tengo una pérdida de 100, el día de mañana puedo tener una ganancia de 20, entonces mi saldo al final en capital va a ser 80 y al siguiente año tengo una pérdida de 50, entonces ya mi acumulado es de 130 y así nos vamos, ¿no? En US GAAP, de los 100, se reciclan a lo mejor 10 al resultado, nos quedan 90 menos la ganancia que les decía, y entonces es mucho más versátil, digamos, más dinámico, y vamos liberando esos impactos de capital. ¿Sí? El interés neto, aquí vale la pena resaltar que la norma contable antes te permitía, para aquellos pasivos que estuvieran financiados a través de un recurso líquido en alguna institución o en alguna inversión, podíamos obtener o calcular los rendimientos en función del portafolio de inversión. Pero la norma dice no, calcúlala con la misma tasa que estamos descontando las obligaciones. Entonces, eso ya es por default. Entonces, si tenemos 100 y la tasa es del 10%, la tasa de descuento, pues en el cálculo actual vamos a tener rendimientos por 10, pero si mi tasa es del 8, voy a tener una remedición porque lo esperado versus lo real, acuérdense que es la variación, entonces esos dos, entre el rendimiento esperado y el real, pues nos los vamos a llevar no al resultado, como algo positivo, ¿sí? Porque los rendimientos nos van a disminuir nuestro efecto en el gasto. Ese es simplemente un tema. Un tema un poco complicado, pero lo voy a mencionar, es que hace referencia que para la selección de estos bonos tienen que ser en instrumentos corporativos, siempre y cuando exista un mercado profundo. ¿Y a qué se refiere un mercado profundo? ¿No? Pues hay muchas definiciones de que tiene que ser tan volátil para que podamos entrar y salir en el mercado, la calificación crediticia, etcétera, ¿no? Sinceramente, y lo hemos consultado, son pocos los países que se pueden definir como mercados profundos, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y algún otro que se me está escapando, ¿no? Y te dice la norma que en caso que no tengamos un mercado profundo, pues nos vayamos a el mercado gubernamental libre de riesgo para la selección de nuestra tasa de descuento. Y te hace mención de una obligación constructiva, ¿no? Se tiene una obligación constructiva cuando puede comprobarse que todos los empleados tienen una expectativa de recibir un beneficio, porque existe la práctica de la empresa de otorgar dicho beneficio al cumplir una condición o elegibilidad. Aquí es importante, IFRS no nada más te dice, a ver, el beneficio formal es pagar el auxilio de cesantía, ¿no? Pero si hay una costumbre de pagar, vamos a suponer, el auxilio de cesantía es por despido, ¿no? Pero si estamos viendo que también a la renuncia del colaborador se le está dando algún tipo de beneficio, eso lo tenemos que cuantificar. Habría que ver la incidencia, eso también es importante. Si se les da al 10% que se retiran voluntariamente, pues a lo mejor no se crea este concepto de obligación constructiva porque no se va a crear la expectativa en los colaboradores que se quedan de recibir un pago una vez que renuncian, ¿sí? Pero ojo, esto también puede ser sujeto al cálculo, ¿no? Hemos visto incidencias inclusive de renuncia que se les paga el beneficio de auxilio de cesantía en un 60-70% de las renuncias. Entonces eso ya tiene indicios de que se tendría que hacer el cálculo. Y bueno, no nada más hacer el cálculo, ¿no? No nada más por renuncia, sino también por despido, porque así es lo que marca el pago del auxilio por cesantía. Bueno, tratamiento contable, relativamente sencillo, no se alcanza a ver todo, pero bueno, vamos a suponer que tenemos la reserva al inicio del año, se va a incrementar por el costo neto del periodo, ahorita vamos a definir qué es lo que, ya lo hemos dicho, pero ahorita vamos a hacer un resumen, se va a disminuir por los pagos de beneficio, ¿no? La intención de crear esta reserva es
que no afectemos nuestro P&L, nuestro estado de resultados, por los pagos de beneficios, sino si ya tenemos la reserva, pues mitiguemos el efecto en resultados y se carguen a esta reserva por la cual se está constituyendo. Si existieran contribuciones, también disminuye nuestro pasivo laboral, contribuciones adicionales, repito, a la asociación solidarista, y se incrementa o disminuye con nuestras remediciones, con un impacto en otros resultados integrales. ¿Y por qué es más o menos? Porque un año podemos tener ganancia, otro año podemos tener una pérdida, ¿sí? Y al final, no aparece, pero bueno, al final era la reserva al cierre de 2018. Eso es prácticamente la parte contable. Repito, para aquellas empresas que no tuvieran una reserva al inicio del ejercicio, todo el monto de la obligación por beneficios definidos, que ya lo vimos, eso se tendría que capturar como utilidades retenidas o lo que, no sé si conocen el término, o de resultados acumulados de ejercicios anteriores, ¿no? Ese es un efecto que no tendría que impactar el año en el cual estamos adoptando la norma, sino en este rubro, porque ese efecto proviene de lo que debieron haber reconocido en ejercicios anteriores. Y eso es una medición importante para ver qué tan material es ese importe en el año en el cual se están reconociendo, ¿no? Y bueno, el costo neto del periodo, como les comentaba, es el costo laboral del servicio actual, ya lo vimos, el interés neto. Si existiera un reconocimiento del servicio pasado, también afecta al resultado del ejercicio, reconocimiento de antigüedad, y un efecto por curtailment o settlement, que es liquidación o reducción de personal. Todo eso, todos los conceptos van directo al P&L. Y lo que va a la cuenta de capital son las remediciones, ya lo comentábamos, remediciones reconocidas en la cuenta de otros resultados integrales, no se reciclan, no se aplica un reciclaje a través del método del corredor, que eso es lo que les comentaba de US GAAP. El servicio pasado va a P&L y los reconocimientos de reducción también van en P&L. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Temas importantes a considerar ya para concluir y ver algunos unos ejercicios que también traigo en la presentación. Tema de mortalidad, también es un ejercicio muy rápido que a lo mejor no les aplica. Aquí lo que hicimos en esta compañía es que tenía un grupo de jubilados en donde distribuimos al personal jubilado, no se alcanza a ver, pero aquí era en grupos de edad, ¿sí? En grupos de edad, y veíamos que habían varios empleados que ya aquí eran más de 80 años de edad, que estaban superando la expectativa de vida. Nada más para que vean un poquito el ejercicio que se realizó, esto es un resumen evidentemente. Entonces lo que hicimos fue partir a la población en aquellos jubilados que seguían activos, todos los jubilados de que todavía no habían excedido la expectativa de vida y aquellos que ya habían excedido su expectativa de vida, ¿no? Entonces, de un total de 269 jubilados, 146 no la habían superado, pero 123 ya la habían superado. Entonces, es decir, es un porcentaje muy importante. Y en cuanto, pues bueno, lo catalogamos por grupos de edad. Entonces, vamos a suponer, ¿no? De estos 123, 19 tenían entre 75 y 80 años, su promedio era casi 79 años, y su expectativa de vida ya la había excedido por prácticamente un año. Y así sucesivamente. Evidentemente los que ya estaban cerca de entre 85 y 90 años, pues ya habían excedido su expectativa de vida en 8 años, lo que representa un 43%. Entonces aquí lo que nos está detonando este análisis es que la tabla de mortalidad se estaba quedando corta con la realidad. Es decir, estaba asumiendo que los jubilados iban a fallecer mucho más rápido de lo que lo están haciendo. Se oye un poquito feo, pero es la realidad, ¿no?
Y entonces lo que se hizo fue actualizar la tabla de mortalidad, ¿no? Así simplemente algunos ejemplos. La esperanza de vida que se tenía con la tabla de mortalidad que se está utilizando eran de 8 años, una vez llegado a la edad de jubilación. Y tenemos diferentes tablas en donde incrementaba la expectativa de vida a un rango mucho más razonable de lo que estaba experimentando al menos ese grupo de jubilados. Entonces, si se fijan, el impacto puede ir de entre un 16 hasta un 55%. Finalmente, son números, pasó de 500 millones a 585 para los beneficios de pensiones, habían otro tipo de beneficios que impactó en 100 millones, al final el impacto fue de 950 millones, pasó a 1.135 millones, lo cual representó un impacto, un incremento en la obligación de 185. Al ser un cambio en hipótesis demográficas, ¿a dónde va? ¿A resultados o a capital? A capital, ¿no? Pero también hay un impacto en el resultado para ejercicios futuros, porque ahora mi costo no va a ir en función de los 950, al menos mi costo financiero, van a ir sobre los 1.135 millones. ¿Sí? También muy rápido, tema de rotación. Les comentaba, ya vimos la tasa de descuento, ya vimos sus implicaciones. Ahora vamos a ver de las hipótesis demográficas cuál es la más importante, que es la rotación. Esto es un caso hipotético que llegamos hasta el 2016. El análisis de una población aproximadamente de 2.500 que se incrementó hasta 2.700 en 2016 y las bajas que ocurrieron a través de estos años. Si se fijan, 9%, 11%, 10% en los primeros años y en 2016 prácticamente un 15%. Entonces la pregunta era, ¿qué ocurrió aquí? Tenemos una desviación más o menos considerable, si lo vemos en porcentaje es prácticamente un 50% más de la rotación que se venía observando en años anteriores. Entonces la pregunta que nos hacíamos aquí era, ¿eso es una rotación normal de ese año? Perdón, ¿es un año atípico? ¿O es producto de alguna reestructura? Entonces cuando hicimos un zoom de estos 400 salidas, vimos que 250 fueron rotación normal, no se ve aquí, pero el resto, 150, fue a causa del cierre de una línea de producción. En otras palabras, fue una reestructura, porque cerraron esa línea de producción y no es de que en 2 meses la vuelvo a abrir y no, o sea, la cerraron, ¿no? Esa línea de producción ya dejó de existir en esa compañía. Entonces lo que hicimos fue, ok, en vez de 400, realmente si consideramos 250 entre 270, obtenemos un 9 punto y fracción, ¿no? Lo que representa que evidentemente seguía alineando una rotación de años anteriores. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a ver las implicaciones. ¿Cómo se verían los números si no hubiéramos hecho ese zoom y no hubiéramos cuestionado la información que en su momento nos enviaron? Porque nos enviaron, ahí están mis bajas, pero al menos nosotros le solicitamos, dime el motivo de la baja, si es una baja normal, es una baja con reestructura, es una baja sin pago, con pago, el monto del pago, etc. Entonces, mira, lo bueno es que sí se alcanza a ver. Entonces, vamos a ver cómo se comportó el pasivo, el OBD, al inicio del año eran 150,000, repito, se incrementa por el costo laboral, el costo financiero, pagaron 30,000, entonces libero mi reserva en 30,000, de tal suerte que mi obligación que yo estaba esperando eran de 134 y realmente la obligación real fueron de 170, de tal suerte que mi diferencia entre lo esperado y lo real fueron 35,000 en remediciones. El tema de la parte de la reestructura, cuando por el cierre de la línea de producción, pues nos hizo reconocer un efecto por esa salida, de tal suerte que realmente ya mis remediciones se disminuyeron a 13,000. Si se fijan, la 22 más los 13 nos da estos 35. Es simplemente una reclasificación y saber
¿qué peso tuvieron esas salidas adicionales respecto a lo que estábamos esperando y hacer la reclasificación, ¿no? A lo mejor los montos no son importantes, simplemente a manera de ejemplo. ¿Qué trae consigo esto? Pues bueno, evidentemente el costo, el efecto en los resultados difiere, el efecto en el ORI difiere y no se ve aquí abajo, pero es la acumulación de mi cuenta de ORI. Al inicio yo tenía 30, le sumo estos 35 y voy a llegar a 65. En este otro ejemplo voy a llegar a 43. Si nosotros dividimos los 65 acumulados que yo traigo afectados en capital entre estos 170,000, que son nuestro pasivo ideal para reconocer, ese ORI representa el 38%. ¿Sí? En cambio, en este otro ejemplo, el ORI solo representa el 25%. ¿Sí? Entonces, ese es un indicador que, como les comentábamos, no queremos mucha volatilidad, o no queremos que se vaya acumulando. Este es en gráfica. ¿Qué preferirían? Que si se fijan, la línea azul más o menos es predecible respecto al impacto que va teniendo el tema del ORI, la tendencia del ORI a través de los años, ¿no? Prácticamente los impactos son homogéneos. ¿Qué prefieren? ¿Un impacto homogéneo en el tiempo o una volatilidad de este estilo? ¿Alguien que se anime? ¿La línea azul? Sí, buen punto. ¿Alguien más? Bueno, en este caso, la línea azul nos llevó a que nuestra cuenta en capital representara el 70% del pasivo. Es decir, del 100% solo habría pasado 30 por resultado y el otro 70% en capital. Entonces recordemos que las remediciones que van al ORI son variaciones que vamos teniendo. Entonces, si todos los años voy teniendo pérdida, se incrementa mi pérdida, se incrementa mi pérdida, un poquito de ganancia y pérdida, 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 quiere decir que algo en mi hipótesis no se está alineando. Aunque la pregunta llevaba truco, porque evidentemente lo que queremos financieramente es que todo sea predecible, medible y que no tengamos volatilidad. Pero en este caso particular, tener un 70% de desviación entre la hipótesis y la realidad, pues quiere decir que no le estamos atinando, ¿no? Que no estamos realmente, ¿perdón? O que estamos escondiendo el costo, exacto, ¿no? Porque deberíamos de pasar la mayor parte de este efecto a través del costo y no tanto en capital. En cambio esto, aunque se ve un poco feo, ¿no? Ganancia, pérdida, pérdida, ganancia, pérdida, ganancia, esto pues de alguna manera está en el orden del 35%. A lo mejor me van a preguntar, me voy a anticipar, oye, ¿qué porcentaje es lo ideal? ¿No? Yo les diría por mi experiencia que aproximadamente es esa línea, 35-40 ya tendríamos que tener un foco de atención y sobre todo ver la tendencia. Si ese 35 llegamos con pura pérdida, pérdida, pérdida consistentemente, ya llegamos a los 35%, 40% en función del total de tu pasivo, pues hay que revisar qué está pasando, ¿no? Y repito, puede ser por un tema de hipótesis, pero también puede ser por un tema de que la compañía se ha incrementado en su headcount y no nos está avisando de manera anticipada y no podemos capturar ese movimiento con anticipación, vaya la redundancia, y trasladar ese gasto o ese pasivo al gasto del ejercicio. Y entonces lo capturamos como desviación en la población, ¿sí? Entonces, en conclusión, aunque se vea feo, pero sí es mejor tener esto que una línea creciente, ¿no? O decreciente, con pura ganancia, 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 ¿no?
Ya para concluir, y a lo mejor dar unos minutos para las sesiones de preguntas y respuestas. ¿A qué los invitamos? Pues evidentemente a revisar, en su momento, si se tiene el cálculo actuarial, pues el conjunto de hipótesis, ya vimos la importancia de las mismas, los movimientos del personal, tanto entradas como salidas, los pagos reales versus los estimados, revisar esas tendencias del ORI a través de los años, en dado caso que se cuenten con personal jubilado, revisar si la expectativa de vida va acorde o no, y siempre proponemos, como ya lo comenté, un análisis a mitad de año para ver si no hay movimientos ajenos a los económicos, a los demográficos, que pudiéramos capturar de manera anticipada en los cálculos y evitar sorpresa al final del año. Entonces, nada más también concluir, ¿no? El tema de auxilio por cesantía, por lo que hemos visto, es un tema que a lo mejor no se tiene tan en cuenta para registrarlo a través de un cálculo actuarial como lo dicta la norma, pero la norma te dice sí hay que registrarlo, al menos hay que hacer un diagnóstico para determinar el monto del pasivo que estamos hablando, y ya vimos, ¿no? Dependerá del nivel de aportación, si es el 5.3 o si el porcentaje de participación es elevado, si no hay salidas que podamos, o más bien salidas, no hay interrupción en las aportaciones. Entonces es importante como conclusión que se revise ese tema porque, repito, la norma sí establece las bases de cálculo, ¿no? Es medible, es cuantificable, sabemos el beneficio y tendríamos que irlo reconociendo paulatinamente para evitar que en un año particular tengamos un impacto importante en los resultados o en el capital de las compañías, ¿no? Entonces, yo nada más, por último, les quiero agradecer su atención. Una disculpa por no dar ningún break a lo largo de la presentación, pero si no, no íbamos a concluir o íbamos a quedarnos un poquito más tarde, ¿no? Y pues bueno, dejo abierto a preguntas. Esto se me está yendo, pero bueno, ahorita les dejo también mis datos para los que quieran apuntarlo y pues bueno, abro la sesión a cualquier pregunta adicional que pudieran tener. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Hay algunas empresas que tienen por costumbre liquidar el auxilio de cesantía todos los años. O sea, lo provisionan de forma lineal durante el año y lo liquidan ya sea al final o en alguna época del año. ¿Qué dice la norma al respecto? ¿Lo permite así o tiene algún otro tratamiento? Si se llega a liquidar de forma anual el pago de cesantía por el año de servicio en función de los 20 días o si hubiera algún otro beneficio, pues de alguna manera estaríamos liberando a las compañías de esta provisión, si se paga de forma anual, ¿no? Ahí realmente la norma no nos dice lo contrario, ¿no? De que tendríamos que provisionar, ¿no? La única provisión sería anual, ¿no? Es cuánto va a costar al final del próximo año pagarles un año más. Ahora, otro tema, y ahorita que hace este comentario, esa aportación del 5.3 en el supuesto, ¿no? Porque creo que también puede variar, ¿no? En función de lo que se determine. Recordemos que si bien eso pudiera representar más o menos los días que se les va a pagar como cesantía, pero esa aportación es con el salario del año en particular. No hay un catch-up por los incrementos salariales. Entonces, cada año, y corríjanme si me equivoco, cada año se va aportando el salario actual, el porcentaje que se haya decidido, y el próximo año se hace lo mismo y el siguiente año lo mismo. Pero esos incrementos salariales nos va creando un déficit, porque al final del año se calcula con los últimos 6 meses, y esos 6 meses, por lo general, pues van a capturar el salario que tengamos al momento de recibir el beneficio, pero las aportaciones se fueron haciendo con un salario menor. Salvo que no hubiera incremento salarial, pues bueno, estaríamos 100% cubiertos, ¿me explico? Pero si hay un incremento salarial, hay un déficit que por default se está creando.
habría que ver, a lo mejor es menor, pero repito, hagamos un diagnóstico para como se dice en México, curarnos en salud, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Digamos, usted ahora mencionaba que cuando se adopta la norma, en el momento de la adopción de la norma, este efecto es un efecto acumulativo. Correcto. ¿Qué pasa si yo no adopto, por la razón que sea, no adopto la norma y me espero 3, 5 años después? ¿Es eso catalogado un error o sigue siendo considerado un efecto? Sí, muy buena pregunta. En estricta teoría, sí es un error, porque se debe haber reconocido en el día 1 en donde se creó la compañía y se tuvo empleados y se reconoce la antigüedad, ¿no? Pero ahí lo que se hace es un diagnóstico de cuánto es eso acumulado que se tenía, ver la importancia relativa. En algunas ocasiones, dependiendo de la materialidad, de la importancia, lo que se tendría que hacer en estricto sentido es abrir libros de años anteriores, crear nuestro opening balance, porque para que esto, digamos, cumple al 100% con la norma, tenemos que tener, es comparativo, la nota de los estados financieros es comparable, por lo tanto tenemos que tener 2 efectos en los estados resultados y 3 a nivel balance. ¿A qué me refiero? Nuestro opening balance, cierre del primer ejercicio y cierre en el segundo ejercicio, ¿no? Entonces, eso es en estricta teoría y lo que marcan las reglas tajantes. Sin embargo, hemos visto, además de eso, dos caminos diferentes. Que una vez que se determine el impacto de utilidades retenidas o acumulados, si es importante o no, se impacta en ese renglón, o hay compañías que dicen, la voy a llevar al resultado del ejercicio, dependiendo de la importancia. Esas son las variables que he visto y evidentemente eso pues se tendría que revisar evidentemente al interior de la organización, pero también ante un tercero, llámese un auditor externo, etcétera, ¿no? Para ver si es permisible llevarlo todo al efecto del resultado en el cual estamos adoptando la norma, o dejarlo en acumulados, o inclusive abrir libros para hacer una reformulación e impactar en el opening balance y traer a que sea comparable. ¿Sí? Perfecto, pues parece que no hay otra pregunta. De cualquier forma, yo voy a estar aquí otro rato más. Por cualquier cosa, con mucho gusto pueden acercarse. No, tal vez algo que hemos conversado en varias ocasiones, uno de los mitos que existe en el país es que la provisión por cesantía no existe, no debe ser registrada, y bueno, ya vimos bajo NIC 19 que esto es algo requerido, ¿verdad? Es uno de los errores comunes que nos encontramos en el mercado, ¿verdad? De ver compañías que no llevan esa provisión de cesantía registrada y que tiene sus implicaciones. Tal vez 2 preguntas para vos muy puntuales. Uno es también uno de los mitos más frecuentes o de los errores más comunes que encontramos en el mercado es escuchar a gente que dice, miren, no, como existe una asociación solidarista, yo no tengo por qué llevar una provisión de cesantía, ¿verdad? Vos que has visto esto en varios ejemplos en Costa Rica, ¿cuáles son las consideraciones de esto en el cálculo? Y la otra pregunta que tenía era, bueno, el cambio en producto de la reforma fiscal, el cambio que existe en los topes de cesantía del sector público, nos va a afectar la provisión para esos casos. ¿Ese efecto dónde iría? ¿En el estado de resultados o en el OCI? Perfecto, muchas gracias. La primera pregunta, evidentemente, sí, el monto de la asociación solidarista es un componente importante, pero lo que hemos visto es que no necesariamente cubre el 100% del beneficio, ¿no? Por diversas razones, ya comentaba una,
que la aportación va con base en un salario que no se va a ir actualizando y ahí siempre va a haber un déficit. Otro es por interrupción de las aportaciones, otra es porque si el 100% de los colaboradores no está participando, no está haciendo un aporte y por consiguiente el patrono tampoco, pues ahí hay que provisionar el 100% de ese beneficio, ¿no? Entonces hay diversas situaciones por la cual evidentemente sí se está detonando ese pasivo, ¿no? También hemos visto que a veces es poco representativo, hay ocasiones que sí es representativo, pero eso sí tendríamos que revisar la estructura de la población, las características de edad, antigüedad, niveles salariales, para ver si ese monto es importante o no, ¿no? Pero de que se detona, hemos visto que sí se detona en la mayoría y habría que ver el nivel de ese pasivo, si es importante o no. Y en la segunda pregunta, en este cambio de la reforma en el sector público, al final veíamos, es un cambio en el beneficio como tal, ¿no? Entiendo que de 20 se va a reducir a 12 u 8, ¿no? Dependiendo, y eso es un cambio en el beneficio, y cuando cambiamos un beneficio, impactaría el resultado del ejercicio. Aquí sería favorable, porque estamos disminuyendo el beneficio. Entonces, eso sería una disminución en el gasto o un ingreso, dependiendo de la magnitud del impacto, ¿no? Pero sería un impacto directamente al resultado, porque no es un supuesto actuarial, no es una variación producto de una estimación, no es una hipótesis, es un factor, es un hecho, producto de una regulación que se vio modificada y entonces un servicio pasado, favorable en este caso, ¿sale? Muchísimas gracias. De parte del Colegio de Contadores Públicos, otorgamos el certificado de agradecimiento por participar como expositor en la charla de NIC 19, Beneficios a Empleados. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por la participación. Buenas noches.